¿Sí? Así te llega a ti eso. Sí. Buenos Hola, días. buenos días. Les quiero presentar al profesor Rafael Naranjo, catedrático de español en el Colegio de Mainland, College of the Mainland, en Texas City, Texas, una ciudad al sur de Houston. Ok, vamos a comenzar. Profesor Naranjo, ¿qué significa para usted ser un profesional de la educación en los Estados Unidos? Como todo profesional, en México o en los Estados Unidos, la educación quizá es el nivel más alto que una persona puede aspirar, porque no es solamente un profesionalismo para mi propio beneficio, pero un profesionalismo que también se comparte con los estudiantes, con los que aprenden, con los que yo comparto. Ser profesional de la educación en los Estados Unidos, especialmente en mi área, profesor de español, significa compartir no solamente el conocimiento, la ciencia de la lingüística española, pero también significa compartir mi propia experiencia como ciudadano mexicano, como mexicano viviendo en los Estados Unidos. So, ser un profesional de la educación aquí significa ser un profesional no solamente de información, sino un profesional en lo que yo pongo mi persona, mi experiencia, mi pasado y mi cultura dentro de mi experiencia diaria con mis estudiantes y con mis colegas. ¿Qué se necesita para ser un profesional como usted, profesor Naranjo? En los Estados Unidos, un poco diferente que como es en México, en los Estados Unidos se necesita siempre una educación superior. Me imagino que en México ahora ya está sucediendo lo mismo. Porque en los Estados Unidos la educación superior es más accesible y más fácil de adquirir y más fácil de tener éxito por los diferentes programas que existen. Para ser un profesional de la educación se necesita, desde luego, una licenciatura, una maestría, un doctorado en diferentes áreas. La gran diferencia entre México y los Estados Unidos es que en los Estados Unidos hay lo que se llama sobreespecialización. Uno sabe mucho de muy poquito. Eso se llama sobreespecialización. En México yo siempre recuerdo que se decía que hay que saber de todo un poquito. Y aquí se dice hay que saber mucho de una cosa chiquita. Entonces mi experiencia académica, mi experiencia profesional es con la literatura española del siglo de oro. Esa fue mi especialización. Por eso tenemos aquí al Fray Hortensio Félix Paravicino, uno de los más grandes literatos de la historia de la literatura del siglo de oro. Esa fue mi especialización. La oratoria sagrada en el siglo de oro, siglo XVII, y cómo esa oratoria sagrada influenció para desarrollar y crear un idioma que debería ponerse al mismo nivel que el latín. Porque en esa época el español era una nueva lengua, tenía más o menos 500 años de existencia. El español es como uno